Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, vamos a la Biblia, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 20. Evangelio de Mateo 5:20. Y de ahí saltamos al capítulo 6, versículo 1. Solamente voy a leer 2 versículos. Bien, dice así la preciosa palabra de Dios. Porque os digo, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor, hermanos? Hermanos, le he puesto al mensaje como título: si vuestra justicia no fuere mayor. Si vuestra justicia no fuere mayor. Amén. Bien, hermanos, quiero empezar diciendo que uno de los mayores enemigos de Jesús ha sido, es y siempre lo será. El mayor enemigo de Jesús se llama la religión. La religión se basa en todo lo que el hombre tiene que hacer para agradar a Dios. Y hay una falla grande en lo que enseña la religión. Por eso es que vemos de cuando en cuando en Semana Santa gente flagelándose, y al final de Semana Santa va a celebrar con alcohol. Y mientras se flagela, adora a ídolos. La religión le hace un terrible daño a la humanidad. La religión ha promovido guerras, no Jesucristo. Esa es la religión. Es el cúmulo de cosas que tiene que hacer el hombre para agradar a Dios. Pero el cristianismo no es religión. El cristianismo es vida. Diga conmigo, el cristianismo es vida. Porque el cristianismo no está fundado en una serie de ordenanzas. El cristianismo no es una organización. El cristianismo es un organismo vivo. Y Jesucristo es el único que nos puede dar vida. Amén. Hay que separar las dos cosas. No podemos decir que somos una religión. No podemos decir que somos religiosos. Nada de eso. El cristianismo es algo dinámico, algo vital. Amén. Entonces, vemos que aquí también en la tierra, cuando Jesucristo desarrolló su ministerio terrenal, que se encontró con un grupo de personas llamados los fariseos, los escribas y los saduceos, todos hombres de religión. No desconozcamos que muchas veces los religiosos conocen de la Biblia. Los religiosos se saben las leyes, se saben la Biblia de memoria, pero eso no le cataloga que sea justificado ante Dios. La religión mata, pero Cristo da vida. El sistema religioso en la iglesia, hermanos, en todos los tiempos se ha permeado, ha penetrado la iglesia. Así que, hermanos, yo creo que es una alerta para toda la iglesia, aún para, obviamente, cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de las personas, de estar muy atento a qué sistema religioso nos está afectando. Porque esto es tan sutil que no nos damos cuenta cuando estamos haciendo cosas religiosas.
al final del mensaje usted se va a dar cuenta qué actitud religiosa usted y yo estamos teniendo. Porque la religión mata. Y Jesucristo sinceramente viene a hacer añicos la religión. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermano? Aleluya. Los fariseos, los saduceos, los escribas empezaron como gente muy humilde, extremadamente humilde. ¿Saben quiénes eran los escribas? Eran los encargados de escribir, pero escribir la ley a otros papiros, a otras pieles, para que quedara permanente la palabra de Dios. Con el tiempo los escribas, de tanto escribir, de tanto recibir la inducción de cómo debía ser la letra, de cómo debía estar este texto, cómo debía estar aquello, qué se debía tener en cuenta, ellos se volvieron tan expertos que dominaron las escrituras. Y digámoslo así, los escribas en aquel tiempo era el equivalente a hoy a los abogados. Más o menos por decir esa equivalencia. Entonces estas personas eran muy instruidas. Llevaban una vida piadosa, pero exterior. Y esa es una de las mayores preocupaciones de la religión. Lo exterior. Diga conmigo, lo exterior. Si usted está viviendo una vida cristiana basado en cosas exteriores, usted debe preocuparse. Yo creo que usted debe congregarse y venir a la iglesia las veces que pueda. Perfecto, y estamos de acuerdo con eso. Pero no piense que por hacer eso usted va a agradar a Dios. ¿Sabes? Aunque usted no lo crea, la Biblia nos habla de que Dios nos mira como somos. Y nosotros ante los ojos de Dios somos pecadores. No es cierto que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso lo dice la antropología, en muchas ciencias humanistas. La Biblia menciona otra cosa. La Biblia menciona de que el hombre siempre es malo. ¿Cómo tú te acercas a un Dios justo? Tú te has puesto a preguntar, te has hecho esa pregunta. ¿Cómo nos acercamos entonces si somos malos, si somos pecadores? Porque vosotros siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. ¿Sabéis? Vosotros siendo malos, lo dice Jesús. Y hay mucha referencia bíblica para esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la Biblia nos ve como gente muy mala. Entonces, si somos malos, es mala, no nos podemos acercar a un Dios puro y santo a nuestra manera. Estamos muy cargados de religión, hermanos. Ahorita, en poco tiempo, comienzan las novenas de Navidad. Y todos los que de enero a diciembre bebieron y mujerearon, hacen un break. Le dicen, asimismo, hacen una pausa y empiezan a recitar las novenas. Y entregan las novenas, el 24, el 25, no sé, y ahí vuelven a tomar. Eso es religión. Algunos han tomado como esta celebración de la Navidad, como es algo que trae buena suerte para las casas. No, mi hermano, Jesús no necesita nada. Jesús lo que necesita es un corazón quebrantado y humilde. ¿Cuántos aplauden al Señor? Aleluya. Vuelvo a decir que estas personas llevaban una vida piadosa exterior. Y como no se puede mezclar el agua con el aceite, entonces estas personas, los fariseos, los religiosos de todos los tiempos, siempre van a tener problemas con Jesús. Siempre van a tener problemas con lo espiritual, aunque sean religiosos. No necesariamente lo religioso es espiritual, y lo más probable es que no sea. En otras palabras, la piedad externa de los fariseos estaba basada en la rectitud y en la justicia, pero del Antiguo Testamento. O sea, el problema no es la rectitud ni la justicia. El problema es dónde tú estás poniendo en la base de tu justicia y de tu rectitud. Porque a fin de cuentas, Jesucristo era recto y
Jesucristo era justo. Pero Jesucristo se basaba, digámoslo así, en el Nuevo Testamento. O sea, los religiosos, vamos a decirlo así, siempre van a basar su actitud en el Antiguo Testamento. Pero los que amamos a Jesucristo, siempre vamos a basar nuestra justicia y nuestra rectitud en la persona de Jesús. Jesucristo no vino a anular lo que estaba en el Antiguo Testamento. Él mismo lo dijo: yo no he venido a abolir la ley, la he venido a perfeccionar, dicen algunas traducciones. Otras traducciones dicen que Él le venía a dar cumplimiento. En otras palabras, Jesucristo vino para ayudar a comprender mejor lo que Dios quiso decir. Por eso vamos a encontrar estas expresiones de Jesús cuando dice: oísteis que fue dicho, pero también dice Jesús: pero yo os digo. Qué autoridad tremenda la de Jesús. O sea, qué hombre, qué criatura, ningún ángel puede decir yo os digo, como creen los testigos de Jehová. Más bien son testigos contra Jehová, porque ellos están catalogando a que lo que dijo un ángel es equivalente a lo que Dios dijo. No, quien ha podido decir esto ha tenido que ser una persona de la misma autoridad que Dios, y se llama Jesucristo. Diga conmigo: Jesucristo es Dios. Aleluya. Voy a leer nuevamente el versículo 20 del capítulo 5. Dice Jesús: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, qué tremendo, ¿ah? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no serían salvos. Vamos a decirlo en un lenguaje así. Hermanos, honestamente hablando, los fariseos en los tiempos de Jesús, ellos eran, hermanos, muy ejemplares en la mentalidad de ellos y en la mentalidad del pueblo judío. Los fariseos eran, vea, 10 en conducta. Y viene Jesús con unas cuantas palabritas y les pone 0 en conducta. Yo no escuché nada. Bueno, es tremendo esto de la justificación por obras. Y es algo, hermanos, que si Jesús se lo dijo a los fariseos, yo creo que es algo, hermano, que nunca debe pasar de moda, y que debemos saber que los estándares de rectitud para con Jesús se miden de otra manera, y es lo que vamos a ver. Hoy realmente vamos a ver los estándares de rectitud para con el cielo, los que están vigentes. Entonces, al decirle Jesús que si vuestra justicia no fuese mayor, Jesús les estaba haciendo pedacitos, les estaba haciendo cuadrículas su sistema religioso. Entonces, en otras palabras, Jesús los deja estupefacto. Jesús los deja en una sola pieza y les estaba diciendo, les estaba enseñando que nadie, escucha, nadie aquí en este lugar y nadie en los tiempos de Jesús, nadie a lo largo de la historia sería suficientemente justo para llegar al cielo. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Y que quienes eran aparentemente más rectos iban al cielo con esa clase de rectitud y de justicia exterior. Quiero resaltar esta palabra, lo exterior, porque sí hay que ser justo y recto, pero desde el corazón. El hombre, hermano, siempre ha fracasado con esto de cumplir siquiera los 10 mandamientos. ¿Cuántos aquí a cabalidad han cumplido los 10? Nadie, hermano. Yo no los he cumplido a cabalidad, siempre he fallado. Yo creo que si aún dijera cuántos han cumplido un solo mandamiento a cabalidad, todos tenemos 0 en conducta. Nos dejan sin recreo, sin comida, sin merienda. En mi tiempo yo estudiaba en un colegio que los castigos eran sin almuerzo y comida. Un profesor tremendo, hermano. Pero, hermano, eso forjó mi carácter, hermano. Claro que el almuerzo nos lo llevaban a la casa de él. Y eso trastornaba a mucha gente cuando, o sea, no es que no nos daban sin comer, sino que
ya no íbamos a almorzar a la casa, sino que nos íbamos para la casa del profesor y allá nos llevaban el almuerzo. Hermano, ya usted comprende por qué soy así, hermano. Dios rechaza la actitud exterior, hermanos. Entonces nadie ha cumplido los 10 mandamientos, absolutamente nadie. Solamente Jesucristo, porque Él vino y Él vivió sin pecado. Entonces, como los 10 mandamientos no son para que los cumplamos, los 10 mandamientos son para señalarnos dónde está el pecado, porque por el conocimiento de la ley es el pecado. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Hay gente que no quiere que le digan qué cosas son pecado, para ellos estar felices y seguir pecando. Pero se equivocan, porque para Dios todavía es pecado, porque tenemos una ley interior y se llama la conciencia. Aleluya. Entonces el propósito de la ley fue mostrarnos el pecado. En el Evangelio de Lucas dice algo Jesús complementario, y es la única parte en la Biblia donde está. En el Evangelio de Lucas, esto lo dice Pablo en otras palabras, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo 15, te puede resaltar esto. ¿Cuántos están aprendiendo, hermanos? Aleluya. Entonces les dijo, Lucas 16, 15. Entonces les dijo, vosotros sois, le dice Jesús a los fariseos, vosotros sois los que se justifican. El hombre siempre tiende a justificarse. Vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Dígale al hermano, Dios conoce tu corazón. Porque los hombres tienen por sublime delante de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Es abominación. ¿Qué cosas tenemos por sublime nosotros? El hombre siempre se está justificando. Ahorita empieza mucha gente que nunca se preocupó de los necesitados. Viene la conciencia y les manda un dardo y les dice, estás mal porque llegó Navidad. Ahora sí se meten la mano al bolsillo, unos cuantos jugueticos, se lo dan a los niños pobres, le arrancan una sonrisa, y en enero, febrero, marzo, abril todavía siguen olvidados de Dios. Sabes, el hombre siempre va a tender a hacer obras. Si usted quiere hacerlo, hágalo, pero a donde quiero llegar es que eso no te va a justificar ante Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? El hombre siempre va a tender a estar haciendo cosas. Hágale, comparte una comida con alguien pobre, eso lo vamos a ver ahorita. Visite a alguien necesitado, hermanos. Visite a alguien debajo de un puente, hermanos. Alguien que siempre está necesitado. Hay que hacer estas cosas que la iglesia no se puede olvidar de hacerlo. Entonces, hermanos, en otras palabras, lo que nos está diciendo Jesús aquí, dos cosas. Que una cosa es lo que tú pienses de ti, y otra cosa es lo que Dios piensa de ti. Aleluya. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? Entonces, hermanos, cuando se les presentó a los fariseos un hombre de la talla de Jesús, a Jesús le terminaron diciendo pecador. Vamos a hacer silencio, los niños allá, por favor. A los hombres en los tiempos de Jesús recibieron un choque eléctrico con estas palabras de Jesús. ¿A cuántos alguna vez le ha pateado la corriente, hermano? Esto lo despierta a uno. Yo creo que estas palabras de Jesús, hermanos, deben producir un choque eléctrico, hermanos, en nuestras vidas. Ellos terminaron de catalogar a Jesús como un pecador, porque sencillamente los religiosos nunca aceptan a otros que no encajan en ellos. Esto debe cuidarse la iglesia, hermano. Esos son personas religiosas. Yo no estoy hablando de la doctrina, no, por supuesto, esto hay que cuidarlo, esto hay que ser celoso. Estoy hablando de actitudes,
de comportamientos exteriores que nada tiene que ver con la salvación y con tener una buena relación con Dios. Los fariseos tenían cosas buenas y malas. ¿Cuál era lo malo de los fariseos? ¿Qué cosas malas tenían los fariseos? Los fariseos eran muy hábiles para decir y no hacer. Ellos decían y no hacían. Por eso Jesús les dice que hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Los fariseos eran muy hábiles para hacer obras vistas de los hombres. Por eso es que ellos amaban orar en público. Usted puede orar en público. De hecho, que cuando dirige, está dirigiendo en público. Usted puede dirigir una oración en la familia ante los inconversos en público. Jesús no está condenando la oración en público. Jesús lo que condena es la actitud del que ora en público. Si es para que te vean, estás muy mal. Si es para que te digan cuán espiritual eres, estás muy mal. Si es para que miren tu elocuencia, estás muy mal. Aún si yo predicase así para que me viesen, yo estoy grave, regrave. Esto es tremendo, ¿verdad? Siempre, hermanos, aún en esta parte espiritual hay una tendencia a quererle robar un poquito de la gloria a Dios. Porque a fin de cuentas, querer mostrar su propia justicia es querer robarle la gloria a Dios. ¿Alguien dice amén, hermanos? Veo la iglesia un tanto callada hoy, hermanos. ¿Qué otras cosas malas tenían los fariseos? Los fariseos eran muy hábiles en descuidar parte de la ley de Dios. Acomodaban cosas. No podía Jesús sanar a un enfermo en un sábado, pero ellos sí rescataban un choncho un sábado. Por supuesto que a ellos no les gustaban los cerdos, hermano. Estoy hablando en un lenguaje actual. Los fariseos eran amantes del dinero. Los fariseos eran expertos en saber cuándo la gente quería que supieran que ellos estaban ayunando. No se afeitaban, no se lavaban la cara, no se hacían el blower, no se echaban maquillaje para ocultar las ojeras. Todo para que supieran que estaban ayunando. Y los fariseos eran muy hábiles para preocuparse de las cosas muy pequeñas y descuidar las cosas mayores. ¿Sabes? Cuando Jesús dice que ustedes diezman de la menta, esas cosas representan cosas muy pequeñas. Y muy seguramente muchos de ellos tenían un huerto en sus casas. Y la matica de ají dio un ajicito, dio 10 ajíes. Y venían los fariseos y sacaban un ají y lo llevaban al templo. ¿Sabes? Jesús no se lo reprochó porque Jesús todavía valora el diezmo. Pero de nada sirve diezmar, de nada sirve ofrendar si descuidamos las cosas más grandes, que son la justicia, la misericordia y la fe que no tenían los fariseos. ¿Cuántos la aplaudan al Señor, hermano? Pero también, hermanos, los fariseos tenían cosas muy buenas. Los fariseos tenían convicciones definidas. Hoy en día, a la gente que tiene una doctrina definida, se le llama religioso fundamentalista. No, a eso no nos referimos cuando hablamos de que tenían convicciones definidas. A fin de cuentas, no hay ninguna virtud, por mucho que esta sea una iglesia más grande, si tenemos una fe débil y si tenemos una doctrina débil y antibíblica. Hoy es muy popular aceptar cualquier doctrina y aceptar lo pagano en la iglesia. En esto, hermanos, los fariseos tenían 10 en conducta. Ellos eran celosos con el templo, a excepción cuando Jesús le levantó al látigo. Pero ellos eran muy cuidadosos en lo referente a la santidad. Por supuesto que esto era exterior también, pero digámoslo así, en el plano general, ellos hacían cosas muy buenas. Ellos se sujetaban a la ley de Dios. Ellos convertían almas a la religión. Hay que convertir almas. Dígale, hermano, hay que salvar almas. Esto es lo que en la Biblia se llama hacer prosélitos. De ahí viene la palabra proselitismo. Lo usan mucho los políticos. Usted puede predicar el evangelio en su trabajo, no se lo pueden prohibir. Salve almas.
hágalo con prudencia, con sabiduría. Pero usted puede predicar, hermanos, y hacer de los inconversos gente convertida. Entonces usted puede hacerse la pregunta, bueno, entonces, ¿qué era lo que hacía que los fariseos se condenaran? Número 1, si usted va al capítulo 18 de Lucas. Capítulo 18 de Lucas, versículo 9. Los fariseos se justificaban a sí mismos, se creían justos, pero también lo que les hacía condenar era que menospreciaban a otros. Versículo 9, capítulo 18. De la melodía. Capítulo 18 de Lucas, versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Qué tremendo, ¿eh? Venir a la iglesia a menospreciar a otros. Hermano, cuide su corazón. De verdad, hermano, nadie aquí está exento a no menospreciar a otros. De pronto lo que te hace menospreciar a otro es la soberbia, porque cuando uno menosprecia a otro hay soberbia. ¿Por qué? Por el conocimiento de la Biblia, por cómo Dios te utiliza en la predicación, por cómo Dios te utiliza en la oración inicial, por cómo Dios te utiliza en la alabanza. Hermanos, esto les pasó a los fariseos, hermano. Esto está pasando en la iglesia. Cuando menosprecian a otros, a otras iglesias, por no pertenecer a mi concilio. Yo no escuché nada, hermano. A mi denominación. Lo hace de otra manera. Cuando la iglesia no se identifica con una denominación, hermano, Dios viene a deshacer añicos todavía toda síndrome religioso. No está mal, repito, no está mal pertenecer a un concilio. No está mal pertenecer a una denominación, y tampoco está mal no pertenecer a ningún remoquete evangélico, hermano. Lo que sí está bien es que usted pertenezca a la salvación, a lo establecido en la palabra. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros porque no ayunaban hasta las 6 de la tarde. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Miren lo que hacen los religiosos y miren lo que hace el humilde. Ambos pueden orar, hermanos. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, hermanos. No hay ningún error que usted se ponga en pie a orar. No, ese no es el punto, hermano. Pero ya usted sabe que ellos lo hacían para que los vieran. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Miren cómo, hermanos, yo no sé si usted se ha justificado así. Yo estoy seguro que sí. Señor, ¿qué está pasando? Estoy yendo a la iglesia, me estoy consagrando, leo la Biblia, ayuno. ¿Usted cree que Dios le mueve eso, hermano? Es la misma oración que hizo el fariseo hace más de 2000 años. Acá dice, puesto en pie oraba. ¿Usted a quién le ora, hermano? ¿Usted a quién le ora? Yo no escuché nada, hermano. ¿A Dios? ¿A quién le oraba este fariseo? Qué tremendo. Este fariseo se oraba a sí mismo. Yo no entiendo eso. O sí lo entiendo, porque a veces oramos así. O sea, a Dios le restregamos la Biblia, como si Dios no se supiera la Biblia. A Dios le decimos de memoria los libros de la Biblia, como si Dios no se supiera de memoria los libros de la Biblia. ¿Ah? Aleluya. ¿Cuánto están recibiendo, hermano? ¿Qué está pasando? Voy a revisarme, porque si trabajo se me está demorando, quiere decir que yo debo ir más a la iglesia. Este hombre oraba a sí mismo. Es decir, los religiosos no le oran a Dios. Yo no escuché nada. Los religiosos le oran a todo el mundo, a la Virgen del Carmen, a San Pacho, a San Pancracio, a San Cocho, pero nunca le oran a Dios. Esos son los religiosos, hermano. Usted debe orarle siempre. Toda oración debe estar dirigida al Padre, en el nombre de Jesús y por medio de su Espíritu Santo. Este fariseo puesto en pie
oraba consigo mismo. Qué tragedia, hermanos, que podamos encontrarnos orando consigo mismo. Te doy gracias porque no soy como los otros cristianos, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como el hermano que está al lado de mi silla o detrás de mi silla. Qué tragedia. Ayuno 2 veces por semana. Usted puede ayunar, pero no lo haga para que los otros lo vean. Si a menos que sea necesario, solamente usted diga: estoy ayunando. A menos que sea necesario. A veces es necesario. A veces usted va a visitar en la mañana y le van a brindar una comida, algo, un bocadillo, una gaseosa. ¿Usted qué tiene que decir? Usted tiene que decir elegantemente: hermano, estoy a dieta, hermano. Usted puede decir algo así, hermano, pero trate de que nada de lo que usted diga sea para justificarse a usted mismo. Usted no va, yo no me la paso diciendo cuánto ayuno, qué tipo de ayuno hago, o cuánto oré. Hay que orar simplemente, hermano. Mientras usted pase más tiempo con Dios, mejor. Pero, hermano, no nos vamos ahora a caer en esa, pienso que es también un poquito de religiosidad metida en la iglesia, de que hay que aplicar el diezmo a las 24 horas y usted tiene que orar 2 horas, 24 minutos. Ore, hombre. Usted puede orar más de 2, 3 horas y no hacer una oración eficaz. La Biblia nos enseña a orar y la oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Yo no robo, yo no miento. Yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, qué humildad, ¿verdad? Esto representa la humildad, hermano. Ahorita vamos a hablar de esto. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hermano, ¿cuántas veces debo golpearme el pecho? No sé, pero diga: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Es un chiste, después le explico. Os digo, dice el mismo Jesús, que éste descendió a su casa justificado. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando reconocemos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Antes que el que ayunaba, que el que diezmaba, que el que se congregaba. Porque cualquiera que se enaltece, mire cómo está relacionada la justificación con el orgullo. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Son palabras dichas por el mismo Jesús. Entonces, ¿por qué se condenaban los fariseos? Número 1, porque se justificaban a sí mismos, porque no querían ser justificados por Dios. Fabricaron su propio plan de salvación. Una persona que se justifica, él mismo se inventó una Biblia para él mismo y empieza a justificarse, hermanos. Y son esas personas que estamos viendo hoy en día con una carga, porque se está acabando el año y todavía no ha podido pactar con esa promesa que le hizo, entre comillas, a Dios en enero. Justificación por obras. Por gracia soy salvo. ¿Por qué se condenaban los judíos? Porque menospreciaban a otros. Ahí lo dice en el capítulo 18. Porque tenían una obediencia incompleta. Porque obedecían cuando les convenía. Porque ellos enseñaban tradiciones humanas. La iglesia hoy en día, para que usted abra más los ojos, está haciendo tradiciones humanas. Y ya lo han convertido en doctrina. Entre comillas, no, por supuesto que eso no es doctrina. Dogma. Son verdades, hombres, no verdades bíblicas. La doctrina es una verdad bíblica que se justifica y se explica a sí misma. Los dogmas son falsedades que se inventan los hombres. La iglesia evangélica, tristemente, hermanos, hay que reconocerlo, se ha inventado una serie de cosas y estamos olvidando lo más grande, que se llama la salvación por la gracia de Dios. Usted tiene que congregarse, usted debe diezmar, ofrendar, usted debe hacer todas estas cosas, orar, ayunar, pero quiero decirte que nada de esto te va a ayudar a salvar. Esto es de gracia.
Esto es gratis. Y se está vendiendo el evangelio. ¿Cuántos quieren que sus hijos se conviertan? Bueno, esto es lo que decían las iglesias de pacto. Bueno, pacten dinero. Usted no tiene, usted tiene que orar. Pídale a Dios. Usted no tiene que pactar con dinero. Usted quiere que su marido vuelva o se arrepienta. Usted ore y humíllese ante Dios. Y espere que Dios le responda a la oración. Usted no tiene que hacer de tradiciones humanas. Voy a hablar, hermano, bueno, ya me pica la lengua por lo que voy a decir el domingo, pero hermano, cuídese, se lo digo, cuídese de tradiciones humanas disfrazadas de cosas ingenuas. Yo no creo que aquí haya alguien que esté pensando en comerse 12 uvas el 31. ¿Para qué te comes 12 uvas? Entonces la 13 te va a dar diarrea. O sea, ¿de dónde sacamos eso para que te vaya bien? Entonces, ya tú no estás confiando en Dios. Si comer 12 uvas, come uvas si quieres uvas, pero no lo hagas con esa intención. Gente todavía sacando maleta para que le vaya bien. Gente que se pone interiores amarillos para la buena suerte. Otros se los ponen al revés. Y así, hermano, vamos a encontrar una cantidad, hermanos, de tradiciones, de justificación. Y así como Jesús le dijo a los fariseos, Jesús todavía les puede estar diciendo a la iglesia: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Ellos son ciegos, y todo ciego que guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. En otras palabras, hermanos, el mensaje de Jesús todavía está haciendo un impacto a lo largo y a lo ancho de toda la historia de la humanidad, y todavía sigue dejando impactado a mucha gente cuando les dice cómo debemos ser bendecidos, cómo debemos entrar al cielo. ¿Cómo debemos entrar al cielo? Jesús lo enseña de una manera muy sencilla, y ahora sí es el mensaje. Es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, un sermón, hermanos, que aquí se pueden sacar miles y miles de predicaciones gratis sin venderla. ¿Qué tal Jesús vendiendo el sermón del monte, hermano? ¿Qué tal sacando de cada versículo una predicación a $5? En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Jesús estaba estaba explicando la verdadera justicia del cielo. Capítulo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y no solamente los discípulos. Ahí hay mucha gente, ¿no? Pero también había el grupo de los discípulos. Viniendo la multitud, subió al monte, y enseñándoles, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. O sea, cuando Jesús predicaba, no era para dar palmaditas de felicitación a la iglesia. Cuando Jesús predicaba, abría la boca, ¿era para qué? No era para dar meros consejitos y tips de prosperidad. Jesús, cuando hablaba, enseñaban. ¿Cuánto le agrada esto de Jesús, hermano? Todo lo que tú hables debe ser para enseñar, para edificar. Jesús condena terriblemente que lo que salga de tu boca sea vano, sea lleno de humo. Y les enseñaba diciendo, aquí viene, hermanos, número 1, la manera como uno es salvo, la manera como uno se justifica ante Dios. Esto todavía está vigente. Esta es la constitución del reino de Dios. Usted quiere que le vaya bien en el reino de Dios, usted tiene que aprenderse el preámbulo de la constitución del reino de Dios. Y lo primero que Jesús dice es bienaventurados. Bienaventurado es bendecido, hermano. Bienaventurado es doblemente feliz. Hay una serie de bienaventuranzas en la Biblia. Aún, hermanos, aunque usted no lo crea, leer y entender el Apocalipsis te hace feliz. Así lo dice Jesús en el capítulo 1.
bienaventurados los que leen y entienden las profecías de este libro. Hay gente que no le gusta el Apocalipsis, hermano. Bienaventurado, aquí viene la primera, hermanos, la primera aspiración de los ciudadanos del reino. ¿Cuántos quieren ser ciudadanos del reino de Dios? Unos pocos amenes escuché hoy, hermanos. ¿Cuántos quieren ser ciudadanos del reino? A la primera aspiración que tú debes aspirar se llama ser pobre en espíritu. No habla Jesús ser pobre de espíritu. Ser pobre de espíritu no tiene nada que ver con la lástima. Ser pobre de espíritu no es sentirse pobrecito. Ser pobre de espíritu no es inspirar lástima. Eso no es ser pobre de espíritu. Jesús habla, bienaventurados los pobres en espíritu. Más bien ser pobre de espíritu son esas cosas. Pero cuando Jesucristo nos habla de pobreza en espíritu, está hablando de humildad. Cuando Jesús está hablando de pobreza en espíritu, está hablando de ser pobre. ¿Cómo es un pobre, hermano? Un pobre, pregunto, ¿tiene dinero? Un pobre tiene dinero en las cuentas bancarias, entonces ella no sería pobre. Un pobre es el que está en bancarrota, pero en bancarrota espiritual. Ese es el pobre en espíritu del cual habla Jesús. La pobreza en espíritu tiene que ver con aquellos que ponen la confianza en Dios. Como yo soy un miserable espiritual y moral, como mi naturaleza es caída, entonces mi pobreza espiritual me tiene que llevar a poner la confianza en Dios para ser perdonados. ¿Cuántos son pobres en espíritu aquí? Aleluya. Si tú has hecho esto, entonces tú eres un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es aquella persona que reconoce su decadencia moral. Un pobre en espíritu que es aquella persona que reconoce que está perdido y que es pecador y que solamente Jesús puede salvarlo, hermanos. ¿Cuántos son pobres en espíritu aquí, hermanos? Un pobre en espíritu es lo opuesto a un soberbio, porque un soberbio pone de primero su opinión antes que a la palabra de Dios. Y la soberbia previene al hombre de ser salvos. O sea, la soberbia pone al hombre al otro lado de Dios. Jesucristo rechaza a los soberbios. Los soberbios serán humillados y los humildes serán enaltecidos. Una persona que acepta el evangelio es una persona humilde. Hoy en día, hermanos, hablar de gente intelectual ya estamos hablando de hablar casi en general de ser ateo. Y los ateos son soberbios. No aceptan los principios ni los argumentos bíblicos de la creación del mundo. Usted le pregunta a un científico, hermanos, ¿cómo se creó el universo? Es que la materia ya existía. Ahorita salió una noticia en estos días de un científico que no sé en qué se cree, hermano, que el error está en creer que el universo tuvo una causa. Y él pone como inicio del universo una causa sin darse cuenta. Ahí menciona unas partículas allí, todas extrañas, hermano. El hombre ha caído en esto, hermano. A los soberbios Dios los resiste. Los soberbios no reconocen que son pecadores. Y la Biblia nos exhorta a que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo seamos enaltecidos. La Biblia dice que de ellos, de pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué ejemplos en la Biblia hay de pobres en espíritu? Ahí está Zaqueo, aquí está el publicano ahí está la mujer pecadora, la mujer samaritana, que reconocieron que ese marido no era de ella y lo entregó, hermanos. Número 2, ¿a qué otra cosa debemos aspirar si somos ciudadanos del reino? El versículo 2 dice: bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos lloran aquí, hermanos? ¿Cuántos lloran porque se acabó la novela, hermanos? ¿Cuántos lloran porque vemos esas escenas de novela en donde el que queríamos que se casara con Victoria se casó con Antonio?
Esto es un ejemplo, hermanos, estos son nombres inventados. Los que lloran no son los que lloran porque les terminó la novia. Los que lloran no son los que lloran porque perdió la selección. Los que lloran no son los que lloran por perder una materia en la universidad. Más bien debes llorar porque no te levantas temprano a estudiar. Cuando habla Jesús de los que lloran, son los que lloran como si lloraran por la muerte de alguien, por los pecados personales, los pecados de los demás y los pecados de la iglesia. ¿A cuántos honestamente, o no levante la mano, a cuántos honestamente les duele la condición de la iglesia? ¿A cuántos les duele la condición perdida de la humanidad hoy en día? ¿A cuántos le duelen que si gente se muere por un bombardeo en una guerra, se van para el infierno? ¿A cuántos le duele? Entonces te puedes estar identificando con los que lloran, porque sabemos, hermanos, que si cualquiera persona se muere, familiares nuestros se mueren ahora mismo, se van para el infierno si no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. De nada les va a servir la obra de las 9 noches para sacarlos del purgatorio. Tal cosa no existen. Esas personas son los que lloran, son los que se arrepienten, son los que le duele la mundanalidad en la iglesia. Los que lloran son los que les duele la liberalidad en la iglesia. Los que lloran son los que le duelen la apostasía en la iglesia. ¿Cuántos aquí, hermano? Aleluya, hay que llorar. Esto nos habla de dolerse con lo que a Dios le duele. Y mucha gente, yo no entiendo por qué no reparten juguetes en noviembre. ¿Por qué no reparten juguetes en octubre, en febrero? Sino que ahora es que se les viene a arrugar un poquito el corazón y ahí sí les dan juguete solamente porque su conciencia les está diciendo lloren por sus pecados, y ellos lo transforman en dar juguetes para otros. La otra cosa que debemos aspirar, si es que somos ciudadanos del reino, es ser manso. Los mansos no son los cobardes. Los mansos no son los tímidos. Los mansos en la Biblia no son los pasivos. Los mansos en la Biblia son las personas que están sujetas a Dios. Son las personas que aman la palabra y obedecen la palabra. Ese es manso. Son aquellas personas que le piden dirección a Dios por una decisión. Esas personas le obedecen y esas personas les va bien porque son mansos. Los mansos son los que se niegan a estar querellándose. Los mansos son los que se niegan a estar quejándose, murmurando. Los mansos son aquellas personas que no resisten a Dios y que al final le dicen a Dios: ¿sabe, Señor? Yo no entiendo lo que me está pasando, pero hágase en mí según tu voluntad. ¿Cuántos son mansos aquí? Aleluya. Lo manso es opuesto a arrogante, a rebelde. Hay gente rebelde en la iglesia. Gente que Dios les habla con el hermano, les habla con la palabra. Dios está persuadiéndolos con sueños, con cosas que pasan a su alrededor, y van por ese camino porque son mansos ni humildes de corazón. Aleluya. ¿A qué otra cosa debemos aspirar? Aspirar, hermanos, si somos ciudadanos del reino, hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es el hambre y qué es la sed? ¿Cuántos tienen hambre ahora mismo, hermano? Hay gente que se la pasa mirando el celular a ver cuánto se demora el pastor hoy. Hay gente que sale en un abrir y cerrar de ojos. No se despiden. Son cristianos tipo rapto, hermano. Salen en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, en el nombre de Jesús, amén, ya se fueron. El hambre y la sed son apetitos naturales fuertes. Aleluya. Fuerte, usted no puede aguantar el hambre. A veces cuando usted tiene hambre, usted se vuelve de mal genio. ¿Sí o no? Porque tiene hambre.
Y va con la cara así a la casa, abriendo la nevera porque tiene hambre. O sea, hablo de hambre, ¿sí o no, Sammy? Ah, Cindy, ¿cómo es Sammy con hambre? Me hiciste la comida, vengo de la iglesia, vengo del ayuno. Y se olvida de que estaba ya atendiendo a Luciana, lavando los pañales. Aleluya. Hambre y sed nos habla de dos apetitos fuertes. Hambre y sed nos habla de un deseo ferviente de que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren que se haga la voluntad de Dios? Aleluya. Hambre y sed de justicia. Por eso Jesús dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Jesús nos está hablando que esto lo deseemos como si tuviéramos hambre y si tuviéramos sed. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que tienen un deseo ferviente de que Dios los perdone, de que Dios salve a su casa, de que Dios salve a su familia. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que tienen un deseo desesperado de ser transformado a la imagen de Cristo. Los que tienen hambre y sed de justicia tienen un afán de ganar almas. Los que tienen hambre y sed de justicia buscan primeramente el reino de Dios. Aman la palabra, porque ¿cómo vas a amar lo que piensa Dios si no amas la palabra de Dios? Entonces el hambre y la sed nos tiene que llenar de un hambre por la palabra. Aleluya. Hay que dejar ya esas comidas tóxicas, esa teología de la prosperidad. Eso es un evangelio que condena, hermano. Un evangelio que está condenando a la gente. Entonces la gente no ora, la gente y todo lo quiere resolver con Dios a punta de dinero. Hay gente en la iglesia, escucha, que no tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué haces tú en la semana? ¿Cuántas veces lees la Biblia en la semana? ¿Ya te leíste la Biblia completo, hermano? ¿Ya te leíste toda la Biblia? Yo creo que si usted tiene 5 años en el evangelio, usted se la ha debido leer 3 veces o 2 veces. Solamente los que tienen hambre y sed de justicia van a procurar leer las veces que más puedas la Biblia. Por supuesto, no me desenfoque el mensaje. Yo no estoy hablando de que usted va a ser el más excelente por el número de veces que lea la palabra. Lo único que le estoy diciendo es que si usted ama a Dios, usted amará la palabra. Porque esto es pan liviano. Esto es lo que te tiene que sostener a todo el tiempo. Tienes que estar hablando la palabra, pensando en la palabra. Yo creo, hermano, que la mayoría de nuestros problemas, de los malos pensamientos, es porque no saturamos la mente con la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como un cuarto, como es este lugar. Este lugar está lleno de algo, este lugar está lleno del parlante. En esta sección están las almas, pero este lugar tiene un mayor espacio de estar ocupado por aire. Así es nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar saturado de la palabra de Dios. Que usted piense en la palabra de Dios. Así usted, hermano, muestra que usted tiene hambre y sed de justicia. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Versículo 7, número 5. Bienaventurado, miren a qué aspiración debemos llegar, tener los ciudadanos del reino. De pronto hay aquí alguien que una de las cosas que más quiere es tener la residencia de los Estados Unidos o algún país europeo. Hermano, esto es mejor que la visa y el pasaporte. Usted debe aspirar es primeramente a la visa del reino. Hay gente aquí que no tiene visa. Hay gente aquí que no tiene pasaporte ni la residencia. Esto siempre tiene que ser nuestro primer anhelo. Hermano, está predicando lindo hoy, hermano. Está predicando suave hoy. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. ¿Quiénes son los misericordiosos? Esto no es un sentimiento. Esto no es que tú veas al niño que violaron en la televisión y digas, pobrecito. Esto no es porque veas a alguien pobre y se te salga una lágrima por la televisión. La misericordia nos lleva a acción. Nos tiene que llevar a hacer algo todo el tiempo. Hay que ayudar,
Por supuesto. La mano a la gente que más pueda, hermano. Pero a veces convertimos, hermanos, la misericordia en un sentimiento y no hacemos nada. ¿Con cuánta gente has compartido el pan este año? Contéstate tú mismo. ¿Cuánta gente que llegó a tu casa pidiéndote algo, usted dele algo? Ellos pasan pidiendo una moneda. Pues, hermano, si usted cree que él consume droga o lo sospecha, hermano, no le dé dinero. Dele un plátano, dele una papa o dele algo, hermano. Pero dele algo, dele, mira, ya tengo una camisa, no tengo ahora, pero quieres algo, dele algo, al que te pida, da. Pero hay que hacer cosas, hermano. La misericordia tiene que ver con ayudar a los amigos y a los enemigos. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia tiene que llevarnos a ayudar a los necesitados, hacer algo por los demás. La misericordia, aunque usted no lo crea, yo creo profundamente que hay que ayudar. Hay que darle ropa al que está desnudo, comida. Quisiera, hermanos, que de verdad hubiera generosidad en la iglesia. Quisiera al menos, hermanos, dar más mercados aquí en la iglesia. Sé que hay gente que lo necesita, pero a veces, hermanos, las cosas están, estrictas, que toca hacer malabares, hermano. La misericordia nos tiene que ayudar a hacer esto. No espere a que hagamos un mercado. Si usted le nace de corazón dárselo a alguien en la iglesia, hágalo, cómprelo y lo da y punto. Se lo da allá afuera escondido o al final que nadie... Pero hágalo, hermano. A veces nos preocupamos por qué voy a estrenar. Aquí hay gente que no piensa en estrenar, porque si estrena no comen. Si compran zapatos no pueden comprar el sacapuntas en enero. O sea, ¿hasta dónde hemos caído, hermano? Aleluya. Los misericordiosos, escucha, no quiero que esto se me... Están preocupados por enseñar a otros. Los que les gusta la enseñanza aquí, ser profesores de discipulado, yo creo que en el fondo hay un rasgo de misericordia, porque están enseñando a un pueblo que desconoce la palabra de Dios. Imagínense ustedes la gente que venga cero en el evangelio. Entonces el que enseña le está enseñando las verdades bíblicas para que él se salve. Eso es ser misericordioso, hermano. ¿Cuántos les agrada la misericordia, hermano? También haga lo posible, trate de hacer algo por Dios, a favor de Dios y a favor del reino de Dios. El misericordioso, escucha, también amonesta. El misericordioso también exhorta, reprende. Hermano, usted entonces es misericordioso. Jesucristo era misericordioso, hermano, pero no le impidió eso sacar un látigo. No se lo impidió. La misericordia es lo opuesto a ser cruel. Y que Cristo ha mostrado mucha misericordia para con todos nosotros. Amén. ¿Por dónde vamos, hermano? Versículo 8. Esta sí me gusta, hermano. Dios nos ayude con esto, hermano. Todo, hermano, de lo que hemos visto, todo lo que hemos visto no tiene sentido sin lo que dice el versículo 8. Bienaventurados, doblemente felices, súper felices, sin pactar con dinero. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cuál es la recompensa de los limpios de corazón? Ver a Dios. ¿Usted cree que va a ver a Dios? ¿Cuántos creen que van a ver a Dios? Créalo. ¿Quién está hablando aquí? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Dios Hijo. Entonces Jesús se está refiriendo a Dios Padre. Hermanos, ahorita mismo nuestros ojos no pueden ver por su carácter santo, por nuestra naturaleza caída, a Dios Padre. Pero nuestros ojos van a ver a Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? No parece, hermano, que usted quisiera ver a Dios con ese aplauso, hermano. Vamos a ver a Dios. Esa es la mayor recompensa. No es el baloto, hermanos. Es ver a Dios. Vamos a ver a Dios. Dígale, hermano, vas a ver a Dios. Prepárate. Deja de ver tanta televisión. Vas a ver a Dios. Aleluya. Vamos a ver a Dios, hermano. Yo quiero ver a Dios. Hay algunas religiones algunas iglesias que dicen que esto es simbólico, hermano. Que Dios es espíritu.
pero lo vamos a ver. Vamos a ver a Dios. Yo quiero ese premio mayor, hermano. Entonces, ¿para qué no vamos para el cielo? Yo quiero ver a mi papá. Yo quiero ver a mi papá. Dios es mi papá. No sé si para ti Dios es el Señor, pero Dios es mi papá. Yo amo a mi papá. ¿Cuántos aman a su padre? Aleluya. Yo quiero ver a Dios, hermano. ¿Cómo es Dios, hermano? Es poderoso. Esto que hemos estado viendo aquí, todo lo que se nos ha predicado, lo que hemos escuchado, lo que hemos hablado, se va a hacer material, porque a los limpios de corazón. Esta es la base de todo lo demás. La palabra limpieza significa sin mezclas de religiones, sin mezclas de idolatría. La palabra limpio significa sin impureza, sin tacha. La palabra limpio representa el corazón que no es dividido y el corazón que no es de doble ánimo. El corazón en la Biblia, ustedes saben que abarca el intelecto, las emociones, los sentimientos. En otras palabras, el corazón en la Biblia representa al hombre interior. Es una de las cosas, hermanos, que la iglesia tiene que tener todo el celo por cuidar el hombre interior. Por eso lo dice el proverbista: hijo mío, sobre toda cosa guardada, lo que más debes cuidar es tu corazón, el hombre interior. Los malos deseos hay que rechazarlos inmediatamente. Los malos sentimientos, los malos pensamientos, hay que rechazarlo, porque cuando uno empieza a dejar que eso crezca, hermanos, a veces el pensamiento malo es así como una bola, una canica, pero aquí los veo a todos. Esa canica va rodando y con el tiempo se va convirtiendo en una bola de nieve, hermano. Esto es un trabajo que tiene que ser diario, porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. ¿Cuánto le rinden un aplauso al Señor? Los de limpio corazón son los que reconocen su pecado, sus faltas, y evitan toda forma de codicia que la Biblia llama idolatría. Buscan el reino primero. El corazón impuro es una gran fuente de tentación. Gran fuente. Cada vez que tengamos una tentación, hermanos, no busque la tentación en los pañales. No busque la calentura en las sábanas. Está adentro. Por eso dice Jesús que del corazón procede las telarañas, los grillos, las cucarachas, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, los robos, las iras, las contiendas, las disensiones. Pablo lo dice también en Gálatas, de los que practican tales cosas, los que practican tales cosas. Usted puede, hermano, tener un carro. Usted puede querer tener un buen carro, una buena casa, pero cuídese de que la motivación sea la codicia, simplemente porque el hermano lo tuvo y te llenas de envidia, y a partir de allí empiezas a hacer lo posible y lo imposible para tenerlo, porque te sientes humillado por el hermano que lo tuvo. Eso es bien diferente. Puede tener cosas, pero no de las cosas lo tengan usted. ¿O quién no quiere tener una casa ahora? ¿Quién no quiere ya dejar la esclavitud del arriendo? ¿Quién no quiere estar libre de deudas? Pero líbrese, hermano, y cuídese de toda codicia, porque el corazón impuro siempre estará dividido. ¿Cómo se limpia el corazón, hermano? Ya usted lo sabe, lo hemos dicho, con arrepentimiento. Señor, perdóname. Usted tiene que hacer, hermano, al final del día o a lo largo del día, usted tiene que revisarse. Señor, ¿qué he hecho mal? Y ahí sí, las 3 palmaditas: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Aleluya. Ahí sí las 3 palmadas en el pecho, hermano. Usted siempre, hermano, no se acueste. Señor, hermano, mire, a veces, de verdad, hermano, sé que hablo en contra de toda esta novela de la televisión, hermano. Es por esto. Es por el bienestar suyo. Para que usted se cuide. Porque de tanta novela y tanta novela y tanta novela, usted va a ver manchando su corazón. Lo va manchando. Y después en la otra novela, no me vi el último capítulo, voy a ver Victoria qué papel va a hacer en la otra novela. Bueno, yo no puedo creer que a estas alturas haya cristianos comiendo bobelas. No son bobelas,
Lo que están comiendo son obras de la carne. Cuide sus ojos. Mira a ver qué película va a ver en cine, si va a haber película. A veces usted ve a ver una buena película, que no es malo ir a ver a cine. Pero a veces, hermano, uno como cristiano se expone a muchas escenas. Y a veces toca verla. Porque si usted está así, usted no va a agachar la cabeza. O usted mira por el rabito del ojo. Cuídese, hermano. Esto es de santidad. De verdad. Más que promover un evangelio de prohibitivo, hermano, es santidad, hermano. Cuide su corazón. Este fin de año mucha gente se descacha. Mucha gente empieza a relajarse. Cuídese. Los de limpio corazón verán a Dios. Versículo 9. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, es increíble, miren cómo Jesús hace añico la religión. ¿Tú por qué te crees hijo de Dios? Hermano, porque yo me bauticé hace poco. ¿Por qué te crees hijo de Dios? Hermano, porque hago el discipulado. ¿Por qué te crees hijo de Dios? Hermano, porque me congrego. Pero viene Jesús aquí de un solo plano y dice, bienaventurados pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué tremendo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí, hermano? Hijos de Dios. Los pacificadores, hermano. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que buscan reconciliar a los hombres con Dios. Los pacificadores no tienen nada que ver con los que firman un tratado de paz. Porque si los que firman un tratado de paz todavía no reciben a Cristo, hacen una gran labor y no lo vamos a desconocer. Pero si aparte de firmar un tratado de paz, esas personas no se rinden al señorío de Jesús, siempre, escucha, esta es una de las tragedias de la humanidad, todo aquel que no reciba a Jesucristo como su único Señor y Salvador, estará en guerra con Dios. Entonces, ¿qué hace un pacificador? Viene y le presenta el evangelio a los que están en guerra con Dios. ¿Para qué? Para que ellos acepten a Jesús y ellos sean salvos por la sangre del Cordero de Dios. Entonces el pacificador ya ha sacado a alguien que estaba en guerra con Dios y ahora lo ha vuelto a la paz de Jesucristo. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Por algo dice la Biblia que Jesucristo es príncipe de paz. Los pacificadores no quieren dañar, hermanos. Cuando usted es salvo, por eso, hermano, trato de lo posible de no estar comiendo televisión. ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero dañar mi comunión con Dios. Los pacificadores no quieren volverse en guerra con Dios. Los pacificadores no quieren ofender a Dios. Los pacificadores son los que no quieren dañar la comunión con Dios. Y los pacificadores estamos en guerra, pero con el pecado, no con el hermano. Los pacificadores sufrimos penalidades. Y los pacificadores tenemos la victoria sobre el pecado por medio de la cruz del Calvario. No va a haber ninguna paz para los que aman el pecado. Ninguna paz. No va a haber ninguna paz para los que no creen en Dios. No habrá ninguna paz para los que no aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Podemos, hermanos, ser pacificadores cuando decidimos no vengarnos. Dejad lugar a la ira de Dios. Deja de desquitarte, deja ese sentimiento de rencilla. Hay cosas, hermanos, que nos podemos encontrar aquí en la iglesia que no nos agradan. Podemos estar con diferencias con el hermano. Entonces, cuando dejamos, hermanos, esa rencilla y decir, Señor, yo he actuado bien, yo te entrego esta situación, nos estamos convirtiendo en pacificadores porque no nos vengamos. Hay que dejar lugar a la ira de Dios. Los pacificadores no son chismosos, porque los chismosos generan contiendas. Yo no escuché nada, hermano. Los pacificadores no son iracundos. Los pacificadores no se la pasan buscando pleito a través de la discusión, de discusiones necias y tontas. Versículo, el 10.
Bienaventurados los que padecen persecución. Los que padecen persecución por causa de la justicia, pero de Dios, hermanos. Porque si alguien huye de la justicia y todavía no está entregado a Cristo, esto no se le aplica. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es a causa de que tú busques a Jesús. Hay gente que va a experimentar persecuciones, pruebas. Ser cristiano trae persecución. Ser cristiano trae desprecio de los vecinos, de los compañeros de trabajo. Ser cristiano trae burla muchas veces, hermano. Así que, hermanos, si usted, hermanos, cae bien donde va, hermano, usted debe preocuparse. El hermanito siempre cae bien, porque usted todavía no tiene arraigado, hermanos, el señorío de Jesucristo en la vida, en su vida. Versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, se burlen y os persigan, cuando vengan problemas y ustedes se mantienen firmes en el evangelio y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No olvide lo último. Cuando de usted hablen mal, diciendo la verdad, hermanos, creo que nos debemos humillar ante la poderosa mano de Dios. Pero cuando de usted hablen mal, mintiendo, no llore. Deje de llorar, hombre. Alégrese. Gozaos, dice Jesús. Alégrate, gloria a Dios, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, dice Jesús, persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos en este lugar, me incluyo, por supuesto, nadie aquí será salvo. Vamos a orar en esta mañana y vamos a aplaudirle al Señor. Vamos a orar y póngase de pie, hermanos.